¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de aislamiento y prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus COVID-19, nuestras oficinas están abiertas únicamente de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en la Colonia Centro, en Chihuahua, Chihuahua. Además, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598. En el programa del día de hoy y en el marco del Día Internacional de la Democracia, que se conmemoró el 15 de septiembre, charlaremos con Claudia Arlet Espino, consejera del Instituto Estatal Electoral, y con Andrea Orcasitas, subdirectora de seguimiento en la organización Nosotres. El Día Internacional de la Democracia es una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas. La democracia es tanto un proceso como un objetivo, y solo con la participación y el apoyo plenos de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, el ideal de la democracia puede convertirse en una realidad para que todas las personas puedan disfrutarla en todas partes. Quédate en sintonía de Nuestras Voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Damos inicio a las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces y ya nos acompaña Claudia Arlet Espino. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy buenas tardes a quienes amablemente nos ven y nos escuchan y por supuesto a ustedes por la amable invitación. No, a ti, muchas gracias por estar aquí y bueno, les platico un poquito a las personas que están siguiendo el programa que Claudia es presidenta de la Comisión de Vinculación con el INE y el SPEN, el Instituto Estatal Electoral Chihuahua, vocera presidenta en RENACEDI y consejera ciudadana en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Bueno, me gustaría primero que nada que nos hablaras un poquito de lo que tú haces. Ok, pues sí, mira, actualmente, como bien lo decías en la amable presentación que haces, soy consejera estatal electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Presido una red nacional de consejeras y consejeros electorales por una democracia incluyente, RENACEDI. Y bueno, pues los temas de la democracia, por supuesto, están presentes dentro de la actividad profesional que ocupo en este momento por el lugar o el espacio en el que me encuentro. Y bueno, pues que trasciende no solamente a lo estatal, sino también a lo nacional, en donde nosotros abogamos por una democracia no a secas, ¿no? Sino una democracia mucho más incluyente y participativa, y que bueno, pues a través de los esfuerzos de consejeras y consejeros electorales de las 32 entidades de la República, pues estar trabajando en este sentido, con temas y sobre todo con grupos que históricamente han sido vulnerados. Uno de ellos y el principal que nos llevó a unirnos como red es la representación y participación de pueblos y comunidades indígenas, por supuesto el tema de mujer indígena, en ese sentido, discapacidad, aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva y no ejercen sus derechos político-electorales, o a quienes se encuentran en un hospital y el día de la votación pues no tienen oportunidad de salir, o sea, enfermos, discapacitados y discapacitadas. Y bueno, todos estos temas de grupos históricamente vulnerados, como decíamos, mujer afrodescendiente, que es un tema que va por fortuna tomando una gran relevancia en la democracia de nuestro país después de las reformas. Y bueno, pues en ese sentido estamos durante toda mi vida profesional he trabajado el tema de género desde la academia. Yo provengo de la academia como profesora de la Universidad Autónoma de Chihuahua en temas políticos y en temas de derechos humanos y de género. Y bueno, pues me ha impulsado además mi origen rarámuri
a estar tratando los temas de democracia incluyente, representación y participación de pueblos indígenas con conocimiento de causa, ¿no? Desde mi origen y que ello pues lo podamos estar trabajando unidos a nivel nacional, consejeras y consejeros electorales, y en eso estamos, ¿no? Hoy ya pues en un proceso electoral federal ya iniciado el 7 de septiembre y que estamos por iniciar en Chihuahua el 1 de octubre y que muchos de los estados ya han ido iniciando su proceso local, ¿no? Entonces, concentrados en ese sentido, ese ha sido mi trabajo, ¿no? Insisto, provengo de la academia, siempre con el tema de derechos humanos, de género, hoy como consejera electoral y unida a otras y a otros con el fin, pues, de tratar estos temas y visibilizarlos de democracia incluyente. Claudia, ¿cuáles son los principales retos que tiene Chihuahua en el tema de democracia? Yo creo que precisamente esto, ¿no? O sea, estar trabajando en los temas de democracia incluyente, creo que lo tiene todo el país, no exclusivamente Chihuahua, pero bueno, pues nosotros tenemos contextos político-electorales que por supuesto trascienden al concepto de democracia como gobierno de mayorías, pero siempre en respeto a las minorías, y que creo que esos son los grandes retos, ¿no? Ahorita ya trabajamos en Chihuahua el tema de paridad. El Congreso del Estado ha tenido bien armonizar la reforma federal y nacional que tuvimos en el 2019 a favor de la paridad en todo, proveniente de una paridad dentro de las postulaciones de partidos políticos como principio constitucional en el artículo 41 de esta misma norma suprema de nuestro país, y que hace algunos meses, en este abril del 2020, pues se reformarían 8 leyes precisamente para tratar el tema paritario y el tema de no violencia hacia las mujeres, que es otro de los grandes retos, ¿no? Porque no solamente es incluir a esos sectores, grupos, población, ciudadanía que históricamente ha sido vulnerada, sino que en el caso exclusivo de las mujeres se sufren violencias específicas que ya logramos ponerle nombre, que hoy pues ya la reconocemos como una violencia política contra las mujeres en razón de género, que no es un tema fácil, que además la reforma nacional y la armonización en Chihuahua reciente también en los últimos meses, pues no es fácil instrumentarla, porque a pesar de que es una reforma muy positiva, todavía nos deja lagunas de cómo instrumentar, porque ya en los casos específicos que se dan, pues nos damos cuenta que la norma no fue suficiente, ¿no? Sino que hay muchas aristas que hay que tratar, ¿no? O sea, ahorita tenemos algunos casos que han llegado al instituto y que, bueno, pues nos damos o nos topamos con pared en que todavía no hay líneas jurisprudenciales que nos indiquen la forma de cómo se interprete esa ley, que no fue suficientemente clara para tratar los asuntos, ¿no? Entonces, yo vería al menos 2 retos: seguir avanzando en democracia incluyente, en donde, valga la redundancia, incluir a estos grupos históricamente vulnerados, y el tema de violencia política por razones de género, que no son temas tangenciales, son las grandes problemáticas que hemos vivido durante mucho tiempo, pero que no se visibilizaban o que no se le había dado la importancia, y que en contextos políticos que siempre son complicados, sobre todo en proceso electoral, están ahí y debemos de darle un tratamiento. Y eso requiere de una socialización con partidos políticos, con candidatos y candidatas independientes, con la ciudadanía, ¿no? Y que debe de generarse un gran trabajo, no solamente desde las instituciones electorales, sino educativas, de conciencia, de participación ciudadana, que hoy tenemos ya también en Chihuahua una ley de participación ciudadana que debe darnos como resultado, si es que los trabajos se hacen de toda la sociedad, para que seamos conscientes de que la participación personal y colectiva es importantísimo para la construcción de espacios democráticos, institucionales, públicos y privados también, ¿no? Bueno, hablas de algunos de los grupos de estas minorías en donde se ha estado trabajando, pero Claudia, específicamente en el área de género, las mujeres, ¿cómo estamos en democracia aquí en Chihuahua? Bueno, pues mira, a partir de estas reformas que te hablo yo, sea una gran reforma en 2014 federal que incluye el principio de paridad,
que significa o se traduce en la obligación que tienen los partidos políticos de candidatear el 50% de mujeres y 50% de hombres. Dimos un gran paso. ¿Qué nos topamos ahí? En todos los estados, no exclusivamente en Chihuahua, en que el primer argumento era: no tenemos mujeres para candidatear. Por supuesto que existían, pero ese presupuesto que se ha venido como obligación también a los partidos de dedicar un porcentaje de sus presupuestos para los liderazgos de las mujeres, pues eran gastados en otra cosa, ¿no? Ha sido la exigencia desde la sociedad civil, hay que decirlo, ¿no? Quien ha estado empujando para que así se diera. Experimentamos ese principio de paridad, esa reforma 2014, que por supuesto llega a Chihuahua, y luego en 2019 dice: no es suficiente, o sea, necesitamos no solamente que las candidateen, sino que lleguen verdaderamente a los puestos públicos. Entonces habría que hacer otra reforma, lo que llamamos en sociedad civil, porque me incluyo también dentro de ese activismo social, que se denominó paridad en todo. Entonces ya no solamente era el que candidatearan a mujeres en la mitad de esas candidaturas, sino que pudieran realmente acceder a los puestos públicos. Cuando así sucedió, fue sucediendo ante mayor número de mujeres presentes en las instituciones, en las designaciones, pues nos topamos con que había violencias muy específicas, que a la mujer se le atacaba por el hecho de ser mujer. Si ya vivía un contexto político complicado como es, con violencias, porque hay que decirlo que así es, pues están recibiendo además ellas un ataque específico por ser mujeres y al que era difícil hacerle frente porque no se reconocía en las normas. En ese escenario estamos ahorita. Hoy, como te decía, ya tenemos una legislación en ese sentido. Veremos qué tanto nos funciona a la hora de la aplicación de las normas del tema paritario, que hay que decirlo, México es de los pioneros en el mundo en este sentido, pero que nos topamos con pared ante esas violencias. ¿Cuál será la tesitura, creo, hoy? Sobre todo por este esquema que te decía de tener una ley de avanzada en participación ciudadana, pues una mayor conciencia, pero eso no quiere decir que se van a desaparecer las violencias. Yo creo que la inclusión de la sociedad civil, la opinión de cómo hacemos el trabajo de las instituciones seguirá siendo muy importante para que podamos nosotros avanzar, pero hoy al menos tenemos normas. O sea, la situación actual es que tenemos normas que no existían en otros procesos electorales. Te platico un detalle así rapidísimo que nos pasa en el proceso electoral 2017-2018, en donde nuestra ley era todavía muy pobre en el tema de paridad, a pesar de que ya existía como principio, no había un desarrollo óptimo en la ley que nos dijera cómo se desarrollaba ese principio de paridad. Entonces, al Instituto Estatal Electoral, que le toca dictar lineamientos en este sentido de paridad, pues nos topamos con que nosotros no fuimos lo suficientemente hábiles para socializar ese principio de paridad, y hubo una incomprensión también por los partidos y una resistencia, ¿no? Que, digo, para mí era lógica o normal, en virtud de que, bueno, pues el que siempre ha ostentado el poder, obviamente se va a resistir a dejarlo, ¿no? En este caso, un sistema patriarcal, hay que hablar como sistema porque no solamente son los hombres, sino son también aquellas mujeres que podemos estar reproduciendo sistemas patriarcales, y sé que tú entiendes perfectamente el tema y que quien amablemente nos escucha lo entenderá en ese sentido. Entonces, nuestros lineamientos fueron impugnados, creo que por una falta de comprensión, había inclusive confusión si por el principio de reelección que ya existía en aquel momento, qué debía de hacerse en el caso paritario, ¿no? Entonces había mucha confusión de los partidos, lo impugnan. En aquel entonces, ante no haber leyes desarrolladas, pues de alguna manera no logramos el que fuera tan óptimo para las mujeres. ¿Cuál fue nuestro resultado? Que en el Congreso del Estado, lejos de avanzar en que su integración fuera paritaria, se nos cayó otra vez la estadística y ya había más presencia de hombres que de mujeres. Y obviamente una o dos mujeres menos significaban que este sistema patriarcal se fortalezca, ¿no? Y que nos diga, ves, las mujeres no ganan, ves, teníamos razón, no había mujeres que pudieran ganar, ¿no? O sea, toda una serie de argumentaciones patriarcales, altamente patriarcales, ¿no? Que no se valoran en el contexto del injusto colectivo que hemos tenido las mujeres en la participación política, y que no es un capricho
o que no es solamente querer ejercer el poder por un gusto, sino que las cuestiones particulares de las mujeres, como las violencias, ese es el mejor ejemplo, no van a ser tratadas porque no las viven los hombres, las vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, evidentemente que nuestra agenda no va a ser impulsada mientras no lleguen esas mujeres. Y no lleguen esas mujeres en número, o sea, cuantitativamente, pero también cualitativamente, ¿no? Porque, insisto, que el sistema patriarcal lo reproduce no solamente los hombres, sino también las mujeres. Entonces, la calidad de las mujeres que comprendan el tema y que deben, creo yo, como un deber moral y jurídico, en ese sentido, empujar una agenda de género, ¿no? Para hablar y poner en la mesa de discusión, en la agenda pública, los feminicidios, las desapariciones de mujeres, ¿no? La falta de participación de la mujer indígena, la violencia política por razones de género. Pues esos temas no se comprenden, desgraciadamente, si no lo impulsa una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer sabe lo que es vivir un feminicidio y porque lo saben las madres, lo saben los hijos de esas mujeres, los hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que lleguen mujeres, primeramente, bueno, porque obviamente si somos la mitad de la población o más de la mitad de la población, pues merecemos la mitad de los espacios. Entonces, estas son como las aristas que se han dado en la discusión pública que hoy hemos avanzado, insisto, por el empuje importantísimo de la sociedad civil, que no podría ser de otra manera, porque recordemos nosotros que en este siglo, como el siglo de los derechos humanos, bautizado en su momento por el jurista Norberto Bobbio, y que creo que lo hacía atinadamente, pues debemos estar actuando con enfoques basados en derechos humanos, con perspectiva de género, con perspectiva intercultural, porque así lo dictan nuestros tratados internacionales, que son norma suprema también en nuestro país. Y el enfoque basado en derechos humanos es muy tajante, ¿no? Debes incluir la opinión de la sociedad civil porque él es quien te mide de cómo estás actuando institucionalmente, ¿no? Así es. Bueno, como tú nos compartes, no es lo mismo que lleguen a estos puestos mujeres, por ejemplo, que son feministas, a que sean mujeres que no sean feministas, ¿no? O sea, esta visión de estas iniciativas que se necesitan impulsar por mujeres y respaldarse por mujeres, ¿no? Al final... Sí, así es, o sea, eso creo que es definitivo. Además, no olvidemos que las instituciones se han sensibilizado a estos temas, se ha socializado gracias a esas mujeres feministas. O sea, nosotros no tenemos espacios, yo soy producto de una cuota y de una paridad en el consejo gracias a que hubo otra mujer que se levantó a decir, oye, ese espacio así debe de ser, y que convenció a otros y a otras para que esto fuera de esa manera. Puedo tener yo todos los grados académicos del mundo mundial, como dicen ahora los jóvenes, no toda la preparación del mundo, pero si no hubiera un colectivo, una sociedad reclamante con este tema que se llama feminismo, hoy encontramos un feminismo institucionalizado. Yo soy parte de él y me siento, por supuesto, muy orgullosa de eso, porque no solamente es una ideología hoy en día, o si quieres decirlo de otra manera, es una ideología que está en la norma jurídica, ¿no? Pero que finalmente somos producto de ello. O sea, insisto en que yo no hubiera tenido la gran oportunidad de sentarme a hacer un examen y demostrar que tenía la capacidad para ser consejera electoral si alguien no hubiera luchado por esa situación, ¿no? Porque el sistema patriarcal es endogámico entre los hombres y entre las mujeres que no han asumido que es necesario que nosotros estemos señalando, estemos diciendo lo que está mal y además estarnos queriendo incluir, porque no van a cambiar las cosas, como no cambia la situación de las mujeres, no cambia la situación de indígenas, no cambia la situación de discapacitados o de otros grupos vulnerables mientras no estemos en la esfera pública, en la escena, tomando decisiones, porque si no son otros o otras quienes están tomando decisiones sobre mi cuerpo, sobre cómo debe de verse mi imagen, sobre cuáles deben ser las grandes decisiones en materia económica, política, social, ¿no? Cuando esto debe ser, pues, participativo. Por eso hablo yo de una democracia incluyente y participativa, ¿no? O sea, que tiene nombre y apellidos. Así es. Y bueno, retomando este tema, Claudia,
En la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente tienen una serie de eventos en el mes de octubre. No sé si nos pudieras compartir un poco más de eso y hacer invitación. Sí, claro. Mira, nosotros tenemos un programa semanal cada miércoles que se llama Barra de Opinión Renacedi, donde tenemos algún invitado o invitada especial, y algunos de los consejeros y consejeras del país, 2 al menos, conducen este programa con temas de democracia y temas públicos también que tocan al tema, tocan y trastocan al tema democrático. Es todos los miércoles a las 7 de la tarde. Algunas veces tenemos programas especiales cuando hay temas que están en boga y que es necesario, pues no nos esperan una semana, ¿no? O una agenda, sino que hay que tratarlos en lo inmediato. Tenemos otro espacio que llamamos Espacio Editorial Renacedi, en donde se presentan obras que tocan también y trastocan el tema de la democracia. Y además, bueno, pues participamos en foros, en paneles constantemente. Tenemos a final de septiembre uno muy importante con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres a nivel nacional, con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional Electoral, donde participaremos con el tema de mujer indígena, que es otro de los grandes temas que están en boga en este momento en la representación y participación política. Eso será para el 23 de septiembre y tenemos 21, 22 y 23 de septiembre un foro internacional sobre la representación y participación política de pueblos indígenas frente a la pandemia, o sea, poniéndole este apellido. Y todo el mes de octubre en esta Barra de Opinión Renacedi la dedicaremos cada miércoles a entrevistar a presidentes y presidentas de los órganos públicos locales electorales que ya iniciaron su proceso electoral para que nos platiquen de todos los retos en los que se están enfrentando, cómo va su proceso electoral y por supuesto cuestionarlos en qué tiene preparado el órgano público local electoral sobre democracia incluyente, ¿no? ¿Cómo le van a hacer para incluir a esos grupos históricamente vulnerados? Y bueno, pues al menos esa agenda de cada miércoles de octubre estaremos entrevistando a presidentes y presidentas de los institutos electorales del país. Muy bien. Claudia, ¿cuál es el reto ahora para, atravesando la pandemia? ¿Cuáles serían más bien las herramientas que ustedes van a utilizar para el siguiente proceso electoral? Pues mira, vienen cosas bien interesantes desde el órgano nacional, desde el Instituto Nacional Electoral, con el voto en el extranjero, hoy ya experimentando tecnologías. ¿Qué pasó con la pandemia y que es una gran oportunidad para todas las instituciones y no se aleja de las instituciones electorales, por supuesto? Nos enseñaron a usar las tecnologías como la que estamos hoy, a saber que la presencia física no es indispensable y que podemos seguir trabajando, el que podamos confiar, eso es bien importante, en las tecnologías para hacer nuestros procesos, en este caso procesos electorales, ¿no? Hoy sesionamos los institutos locales electorales a distancia para cuidar a los demás y cuidarnos nosotros mismas y mismas, ¿no? Sabemos que hoy no hay que viajar necesariamente para poder hacer algo, pues tienes la posibilidad de estas plataformas que ya existían y que no las utilizábamos, ¿no? Entonces todos nos obligamos a utilizarlas. En materia electoral, tú recordarás que aquella caída del sistema, no lo recuerdas a lo mejor presencial porque eres muy joven, pero sí en la historia de nuestro país, que no hemos podido implementar el voto electrónico en virtud de aquella famosa caída del sistema de finales del siglo pasado, ¿no? En México. Y que hizo que desconfiáramos de manera natural en que la tecnología no nos servía, ¿no? Que había que hacerlo todo presencial, que había que tocarlo, ¿no? Que había que ver una boleta, que había que impactarlo materialmente en ello. Hoy la pandemia nos enseñó que, bueno, si confías tu sueldo a un trámite electrónico con la banca electrónica, pues tenemos que hacer tecnologías suficientemente confiables y en el imaginario colectivo estar convencidos de que la tecnología está al servicio del hombre, ¿no? Y de la mujer, por supuesto. Y que en los procesos electorales no podemos estar exento de ello. Entonces creo que la gran oportunidad que nos da es eso, son ahorrar tiempos, presencias físicas, el que podamos ya incluir como una realidad
el voto por Internet, que nos soluciona además una agenda de democracia incluyente precisamente, porque imagínate tú que todos aquellos personas de la tercera edad que no pueden salir de casa y que además son muy participativos, pero a lo mejor no tienen la posibilidad de que alguien los lleve a votar, o se encuentran enfermos y no pueden salir de casa, pudieran estar haciendo su voto por Internet, ¿no? Inclusive que aquellas personas que se encuentran en una prisión preventiva y que no han podido ejercer su voto lo pudieran hacer por Internet, ¿no? O que aquellas personas, decíamos, que se encuentren en los hospitales y sus familiares que se están cuidando y no pueden salir a votar el día de la jornada electoral, pues lo puedan hacer por Internet, ¿no? Entonces creo que es un reto el que sí lo hagamos, que nos quitemos la telaraña mental, ¿no? Y que empecemos a aprovechar estas tecnologías, por supuesto, con todo el cuidado y los candados que deben existir para ello, porque no está exento, pues, de situaciones que pudiesen darse, hackeos, etcétera, pero sí se pueden ir experimentando este tipo de herramientas que nos resuelvan en la actualidad con el tema de la pandemia y que estén resolviendo a su vez la inclusión de otras personas que por desgracia no pueden participar porque tienen una condición muy especial. Te platico ejemplos o grandes ejemplos ahorita en los que nos encontramos en Nuevo León, una consulta indígena para ver el tema de representación y participación política de pueblos y comunidades indígenas, pues se hizo a través de consultas electrónicas. Lo hizo Guanajuato con un esquema semipresencial en donde pues podías hacer propuestas o visiones, expresar tu opinión a través de vías electrónicas, algunas sesiones presenciales con todos los cuidados. Entonces se hizo una estrategia semipresencial para hacer una consulta indígena en materia de representación y participación política. Lo hizo Nuevo León, lo hizo Ciudad de México, que fue impugnado y que, bueno, pues ahí van, o sea, ahí van los tribunales también diciéndonos hasta aquí sí puedes llegar con las tecnologías, hasta aquí no, o te faltó tal cosa, ¿no? Pero al menos mueves, ¿no? Mueves conciencias, creas actividad que era necesaria porque no podíamos paralizarnos tampoco las instituciones político-electorales en este sentido, tampoco los tribunales. Vamos aprendiendo, por supuesto, en el camino, con las experiencias de otras y otros, pero finalmente con una verdadera actividad que es en lo positivo lo que nos dio la pandemia, ¿no? O sea, tenemos las limitaciones presenciales, pero aquí tienes la tecnología, hay que aprovecharla, hay que poner, por supuesto, los candados suficientes como se han aprendido a poner esos candados dentro de las actividades presenciales, ¿no? Entonces creo que el reto es no decir volvemos a la normalidad o aspirar a volver a la normalidad a que nada cambió, porque eso no va a pasar. O sea, hay latente el que nos aparezca otro virus, el que verdaderamente podamos decir que superamos este virus y que ya no estamos hablando pues de una normalidad en el pasado, sino de la nueva normalidad, aunque sea un pleonasmo, pero es una nueva normalidad porque es otra manera de actuar y en ese sentido pues tendrás que crear de manera, valga la redundancia, creativamente y con todos los candados, insisto en ello, para actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, el gran reto es no decir, estoy esperando a que vuelva a la normalidad que tenía. No, eso ya no va a pasar. Pero además ya tuvimos la oportunidad de tener experiencias virtuales, presenciales virtuales, ¿no? Porque finalmente tú y yo nos estamos viendo, tú y yo estamos teniendo la oportunidad de interactuar y discutir de una temática y resolver seguramente algo si estuviéramos en una sesión de alguna institución que necesita determinadas decisiones. Entonces, el reto es no esperar a volver a la otra normalidad. Tenemos una nueva normalidad y hay que trabajar en consecuencia y ojalá sea en beneficio en donde ya hay un contexto en que la ciudadanía estaría, creo yo, en la oportunidad de no desconfiar, sino de construir en la confianza y aprovechar la tecnología que tenemos en la actualidad, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto de este momento frente a la pandemia, hablando desde la experiencia que tengo, ¿no? De ser integrante de un consejo que toma decisiones en materia político-electoral para los procesos electorales y para los mecanismos de participación ciudadana. Muy bien. Y ya por último, ¿algo más que te gustaría agregar para esta entrevista?
Pues agradecer a quienes amablemente nos escuchan, por supuesto a CEDEM que nos hace la invitación, a ti por los cuestionamientos, invitarlos a que estemos muy pendientes de este próximo proceso electoral. Lo iniciamos este 1 de octubre con un acto oficial en donde damos apertura al proceso, nos inauguramos con lineamientos precisamente en paridad, en la no violencia de las mujeres, en la representación y participación política de pueblos indígenas, y creo que esos avances que se están logrando a través de las exigencias de la ciudadanía, de las impugnaciones, de las decisiones de los tribunales y de la propia actividad del instituto, es muy importante conocerla, estar pendientes de lo que pasa, sobre todo por vías oficiales, ¿no? de lo que se está decidiendo y esperando que el próximo año pues sea un proceso en donde la civilidad política reine en quienes vayan a ser candidatos y candidatas, y podamos llegar a una jornada electoral tranquila en donde todas y todos, o una gran mayoría, podamos elegir con números pues suficientes para darle no solamente legalidad, sino certeza a quienes vayan a gobernarnos, ¿no? Llámese de la gubernatura del estado de Chihuahua, de las diputaciones locales, de las sindicaturas, de las alcaldías, del propio ayuntamiento, con regidores y regidoras, síndicas, que creo que ya lo mencioné, y con el proceso federal en cuanto a diputaciones federales, ¿no? Ojalá y así sea, y siempre con la intención de que todas y todas podamos participar, porque es la única manera de tomar las grandes decisiones públicas que nos competen a todas y a todos, ¿no? Claudia, acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Democracia el 15 de septiembre. ¿Qué esperarías? El tema de este año sería democracia incluyente. ¿Qué esperarías que se esté hablando a la vuelta de un año? Yo esperaría que tuviéramos instituciones, o sea, que tuviéramos un congreso local, que tuviéramos unos ayuntamientos en donde pues ya esté integrado por mitad y mitad, hombres y mujeres, donde las y los indígenas sean parte también de esos órganos como regidores, regidoras, ¿no? Y que pues se puedan estar tomando decisiones, y que el tema de violencia, si bien creo que es difícil que desaparezca, que al menos tengamos instrumentos fuertes para estarlo tratando, ¿no? Al menos esas tres cosas, ¿no? Yo aspiro a que dentro de un año veamos sentados en las sillas a hombres y mujeres tomando decisiones en la misma cantidad y con la misma calidad, por supuesto, y que la violencia política pues se inhiba, el que cualquier actor o actora política pudiera estar tomando este tipo de malas acciones, y que si no es así, tengamos instrumentos las mujeres para hacerle frente a algo así, ¿no? Eso requiere también de un empoderamiento personal. Quiere decir que culturalmente tendremos que estar avanzando, también no solamente en las instituciones, pero el trabajo de las instituciones y el ejemplo, la imagen que se da es importantísima, ¿no? Porque es pública, porque se convierte en masiva a través de redes sociales, de medios de comunicación social. Y también espero que esta ola de tratamiento de las noticias falsas en redes sociales, encontremos una manera de inhibirla, ¿no? Y de tener mejor calidad en la información, porque la información es importante para la toma de decisiones personal e institucional, ¿no? No sé las respuestas en ese sentido, no soy experta, pero sí hay una preocupación institucional y una preocupación personal, por supuesto, mía en ese sentido. En los otros, bueno, pues me toca ser protagonista desde una institución para que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que la paridad sea una realidad en la integración de las instituciones, y para que pueblos y comunidades indígenas también estemos presentes, ¿no? Yo en ese sentido me siento muy orgullosa de mi origen étnico como rarámuri, y de hoy poder decir en el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua hay una mujer de origen rarámuri, y que está llevando también la comprensión de las cosmovisiones, de cómo se ve el mundo a través de eso, y de la necesidad de que, habiendo un estado de la República como es Chihuahua, en donde tenemos 4 etnias, pues deben de estar presentes también en la toma de decisión. Pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista y compartirnos toda esta información.
Y a las personas que siguen el programa, le pedimos que continúe con nosotros. Ya volvemos con otra entrevista. Continuamos en el programa de Nuestras Voces, conmemorando el Día Internacional de la Democracia, que se celebró el 15 de septiembre. En esos momentos ya contamos con la participación de Andrea Orcasitas, quien es subdirectora de seguimiento en Nosotres. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Gracias, Marce. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también muy contenta de tenerte aquí y de saber que también eres de Chihuahua, pero que estás trabajando en la Ciudad de México. Así es, representando al norte fielmente desde la capital. Muy bien. ¿Qué te parece si iniciamos esta entrevista, Andrea, compartiéndonos sobre Nosotres? ¿Cómo se formó? ¿A qué se dedica esta organización? Nosotres empezó en el 2017, llevamos apenas 3 años y lo que buscamos es exigir derechos, nuestros derechos, a partir de las instituciones con las que ya contamos. Entonces, por ejemplo, un caso de éxito muy claro que tenemos es que buscamos inscribir a las trabajadoras del hogar en el IMSS para que pudieran acceder a la seguridad social y a la salud pública, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de exigencia de derechos a partir de las instituciones. Contamos también con otro proyecto que se llama Cero Desabasto, que busca mapear el desabasto de medicamentos a nivel nacional para rearticular las estructuras de la Secretaría de Salud y todas las organizaciones e instituciones que la conforman y así garantizar medicamentos para los derechohabientes. Y bueno, esos son 2 de los proyectos, pero la verdad es que tenemos varios más. Estamos en reconstrucción transparente, trabajando para justamente transparentar la reconstrucción de los edificios que se quedaron dañados después del sismo del 2017. También tenemos varios colectivos a nivel nacional que funcionan como células que exigen distintas cosas. Entonces, hay un colectivo de mujeres en Tabasco, tenemos un colectivo que exige la homologación de la ley del IMSS con la del ISSSTE para personas con discapacidad. Entonces, pues podrán parecer muchas trincheras distintas, pero la naturaleza de todo es exigir nuestros derechos a partir de las instituciones que ya existen en México para garantizar que las personas puedan y tengan una calidad de vida digna, así disminuir la brecha de desigualdad y combatir la corrupción. Andrea, ¿cuál fue la primera lucha que se llevó a cabo como organización Nosotres? Híjole, eso es muy abstracta. Yo tendría que decir justamente la de las trabajadoras del hogar. Llevamos ya casi 3 años luchando para que las trabajadoras puedan acceder a la seguridad social. Entonces yo creo que esa diría que es la primera lucha, no es la única, pero sí es la primera lucha que dimos como organización. ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos que ustedes encontraron? El primer obstáculo, y yo diría que seguimos enfrentándonos, es el miedo a la palabra política. No hablamos de ser un movimiento político porque tampoco nos consideramos una organización, sino un movimiento que incluye a todas las personas de México que busquen luchar y exigir por los derechos. Y justo ese es el principal problema al que nos enfrentamos. La palabra política ya está tan viciada y ya está tan encajonada en partidos políticos, en corrupción, en PRI, PAN, Morena, instituciones gubernamentales como el INE, que al momento que dices que eres un movimiento político de exigencia de derechos, la gente se echa para atrás y se asusta o se enoja. Entonces ese es el primero, ¿no? Justo aterrizar el concepto de política y que todo el mundo pueda trabajar desde la política, ¿no? Que diga, yo también trabajo en la política porque exijo a mi municipio que haga tal cosa, que me garantice servicios básicos, que me garantice la luz, que me garantice seguridad, ¿no? Entonces, ese podría ser un principal reto. El segundo reto es organizar a las comunidades. Trabajamos con y para las comunidades que están directamente atravesadas por estas problemáticas. Entonces, organizarlas es bien complicado, porque justo existe mucha, pues, si bien, no sé, existe mucho miedo a acercarse a una organización que dice que vamos a hacer política, también existe mucha desconfianza, las personas no creen que pueden exigir sus derechos porque en México no se exigen las cosas, ¿no? Entonces
ha sido complicado organizarlo, ahí vamos y vamos generando cada vez más comunidad, como nos gusta decirlo, en bola, pero esos dos han sido los mayores retos desde mi punto de vista que nos enfrentamos como organización. En el tema que tú hablabas de los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿qué avances tienen hasta el momento, Andrea? Ya llevamos un primer piloto para inscribir a trabajadoras del hogar. Ya nos hemos sentado en mesas de trabajo con diversas organizaciones, con la Secretaría de Salud, con el IMSS. Y además, pues ya conseguimos la ratificación del convenio 189 de la OIT. Entonces, esos han sido los principales logros de esta lucha. Muy bien. Y hasta el momento, ¿cuántas personas integran nosotros? Somos un equipo, bueno, estamos divididos en coordinación nacional, si bien queremos decirle, como dirección ejecutiva, que somos un equipo bien chiquito de 13, 14 personas, pero la verdad es que las personas que integran el movimiento son muchísimas. Tenemos representaciones en todos los estados y tenemos colectivos en todos los estados. Entonces me atrevería a decir que entre 3,000 y 4,000 personas que pertenecen a nosotros de diversos niveles, desde simpatizantes, desde personas que están impulsando sus propias luchas locales, personas que representan al movimiento dentro de cada entidad del país, y además la comisión ejecutiva, el consejo asesor con el que contamos, que son personas como Cuauhtémoc Cárdenas, Marta Lamas, que nos asesoran en cuestiones de políticas públicas, de encaminar al movimiento, y la comisión ejecutiva, que también son personajes y actores relevantes dentro de la organización civil y de las luchas que llevamos a cabo, ¿no? El combate a la corrupción y la brecha de desigualdad. En cuanto al combate de corrupción, si nos pudieras ampliar un poco cuáles son las acciones que ustedes han llevado a cabo. Lo principal sería trabajar con las instituciones para erradicar justo estos vicios que existen que generan estructuras de corrupción, ¿no? Entonces trabajamos justo con la institución de salud, con las organizaciones de salud, para erradicar el robo hormiga, lo que llamamos el huachicoleo de medicamentos, la compraventa ilícita de medicamentos, o esto que pasa de, pues todas las licitaciones son con grupos reducidos de personas que ahí hay chanchullo, como nos gusta decirle. También exigimos a los partidos políticos transparencia y a los actores que manejan presupuesto público transparencia. Además de también, ahora que lo pienso, la reconstrucción transparente, ¿no? Justo erradicar la corrupción y las estructuras de corrupción que se generaron después del sismo es otro de los trabajos que llevamos a cabo para combatir la corrupción. ¿Cuáles han sido los cambios que ustedes han tenido que generar a partir de esta situación de pandemia? Fue difícil adaptarnos porque trabajamos con las personas, ¿no? Y trabajamos presencialmente. Logramos migrar todos los colectivos y todas las luchas a digital. Estamos esperando a que pase la pandemia para retomar. Pero también lanzamos un centro de acopio que tuvimos presencia en Tlaxcala, en Michoacán, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Estuvimos entregando canastas básicas a 900 familias. Eran canastas básicas de alrededor de 40 kilos para que rindieran para una familia de 4 personas durante un mes. Entonces, ese fue un proyecto que llevamos a cabo desde marzo hasta agosto, más o menos, apenas cerramos el proyecto. Y pues fue un reto, ¿no? Porque justo teníamos que garantizar que no nos convirtiéramos en una red de infección y de contagio en lugar de ser una red de acopio y distribución, pero se logró y se entregaron 900 canastas básicas, y actualmente empujamos también la iniciativa del ingreso vital para garantizar que personas que se han quedado sin ingresos como consecuencia directa de la pandemia puedan acceder a una cifra mensual de 3,472 pesos, si mal no recuerdo, para que puedan solventar ciertos gastos y puedan garantizar lo principal, que es el derecho a la alimentación. Entonces esas son las dos agendas que empujamos durante la pandemia, y pues ahora estamos buscando retomar las luchas cotidianas que teníamos antes, previo a la pandemia, para continuar con lo permanente, ¿no? Ya trabajamos en lo emergente, seguimos trabajando con el ingreso vital, pero ahora también estamos buscando regresar a luchar por lo que más nos importa, que es justo los cambios permanentes.
Muy bien, Andrea, y bueno, retomando el tema de la democracia, justo el 15 de septiembre, el día de ayer, se conmemoró este día y tienen una agenda en este tema. Si nos pudieras platicar un poco acerca de Democracia Viva. Sí, Democracia Viva es un evento que va a tener una duración de una semana. Arrancó el 14 de septiembre y estaremos hasta el 19, donde participan más de 50 organizaciones, universidades, gobiernos y actores relevantes de toda la región latinoamericana, con el propósito de pensar, debatir y accionar frente a la pandemia. Entonces, lo que se busca es construir un nuevo acuerdo democrático basado en 5 ejes, que es la garantía de la libertad de expresión y el acceso a la información, el combate al cambio climático, la eliminación de todo tipo de violencia, estrategias para la igualdad e equidad y la participación ciudadana en instituciones abiertas. Entonces, es un evento de 21 actividades de diversas índoles, es debates, conversatorios, talleres y debates, conversatorios, foros y talleres, donde buscamos que no solo las organizaciones, sino toda la ciudadanía que pertenece a Latinoamérica se una para buscar soluciones a la crisis emergente. Perdón por la orquesta que tienen acá los vecinos, pero justo la crisis emergente que se dio, y además diagnosticar la democracia con la que estamos viviendo, ¿no? La pandemia lo que nos hizo darnos cuenta es que estamos viviendo con estructuras de desigualdad bien grandes, con violencias bien fuertes. Ahora estamos viendo asesinatos, violencia contra la comunidad LGBT+, contra las feministas, mujeres y niños. Entonces, es plantear soluciones a todos estos problemas que estamos viendo actualmente y buscar un nuevo acuerdo democrático para reconstruir o construir en colectivo una nueva democracia. ¿Qué hace falta para esa reconstrucción, Andrea? ¿Qué haría falta? Híjole, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que nos hace falta unirnos como personas, como países latinoamericanos que estamos viviendo y enfrentando las mismas desigualdades, las mismas violencias, y buscar construir acuerdos en común y buscar construir soluciones en común. No solo de quedarnos en el debate y en el diagnóstico, sino empezar a trabajar más allá para poder reducir las desigualdades. Falta también trabajar en colectivo y desde lo local, ¿no? Específicamente desde las comunidades que se encuentran en la periferia y las comunidades que han sido desplazadas. Extenderle una mano a esas personas, esas voces que han sido invisibilizadas, y buscar trabajar en conjunto. No nada más desde arriba y desde las instituciones, sino desde lo local y desde la gente, ¿no? Cada comunidad tendrá sus problemas específicos que hay que resolver, y también nos atravesan problemas en común, ¿no? Que son las que ya estamos viendo actualmente. Entonces, empezar a trabajar en colectivo para una solución común creo que sería lo principal. Andrea, ¿cómo toman los temas o las luchas en las que ustedes se van a embarcar? Es decir, la gente llega a ustedes están monitoreando, ¿cómo toman una bandera, por así decirlo? Esa es una pregunta muy complicada. De diferentes maneras, ¿no? Existen los gritos de auxilio, los gritos de ayuda, y extiendes una mano hacia esas comunidades y escuchas y buscas construir en colectivo. Ahora sí que mínimo desde nosotros lo que hacemos es ser un mediador, ¿no? Entonces, aquellas comunidades que son atravesadas por una problemática, las apoyamos para construir y avanzar. Entonces, más allá de ser las personas que estamos trabajando detrás de la causa, lo que hacemos es impulsar a esas personas, a esos nuevos liderazgos, para que construyan y para que busquen soluciones y acuerdos de la mano de los gobiernos y de las instituciones. Entonces, más o menos por ahí va nuestra lucha desde nosotros. Ahora sí que hay diversas organizaciones, universidades, gobiernos y actores dentro del evento que luchan desde diferentes trincheras. Entonces, ahora sí que yo hablo desde la voz de nosotros. Probablemente habrá organizaciones que trabajan similar a nosotras, pero sé de primera mano que hay instituciones que trabajan desde el diagnóstico y desde las propuestas de políticas públicas, que trabajan desde
desde lo básico, como garantizar la seguridad y la alimentación, que trabajan desde la academia. ¿Qué haría falta para que las instituciones lograran empatizar o que los procesos fueran menos tediosos para quienes están pidiendo que las instituciones hagan lo que les corresponde? Yo creo que lo primero, y justamente es uno de los ejes del nuevo acuerdo democrático, es tener instituciones abiertas, ¿no? Que promuevan la participación ciudadana efectiva y no simplemente se quede en el papel y se diga que se está haciendo cuando en realidad se está estorbando al proceso, ¿no? Entonces, lo principal sería pedirle a las instituciones que abran sus puertas y que garanticen que las personas que quieren trabajar con ellas puedan hacerlo. Eso sería lo principal. ¿Cómo hacerlo? Exigencia colectiva sería la respuesta que yo podría dar. Exigir como personas, como ciudadanos, como países, que las instituciones volteen a ver a la ciudadanía, puesto que son del pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, eso sería lo principal. Y bueno, no sé si nos pudieras compartir alguna experiencia con alguna institución, es decir, con la que han tenido más acercamiento o la que les ha escuchado de manera más, no sé, empática. Podríamos hablar justamente de la CONAPRED. El CONAPRED nos abrió las puertas directamente para trabajar temas de discriminación. Hemos trabajado con ellas problemas de personas con discriminación, el FOTRADIS, que es un tema que mucha gente desconoce, pero es el Fondo para el Transporte para Personas con Discapacidad. Entonces, el CONAPRED sería una de las instituciones a las que yo les agradecería que nos abrieron la puerta. También la Secretaría de Salud nos ha abierto la puerta en varias ocasiones, y también hemos tenido la oportunidad de sentarnos con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para trabajar con la reconstrucción. En cuanto a la sociedad, ¿qué habría que decirle a quienes no voltean a ver estas causas, a quienes tienen como esta idea de a mí no me pasa, entonces es un problema que no me afecta? ¿Cuál sería el mensaje para estas personas, Andrea? Hablar de apatía siempre es complicado, ¿no? Porque generalmente las personas que estamos en esto somos personas interesadas en el tema y que ya llevamos a cabo un proceso de deconstrucción, ¿no? Yo creo que lo primero sería decirle a las personas que volteen a ver a la persona que tienen al lado, ¿no? Y que se den cuenta que la libertad que ellos ejercen se une con la libertad de las otras personas. Los dolores de las personas que viven con nosotros, los dolores de las que atraviesan a varias personas que no necesariamente nos atraviesan directamente a nosotros, también nos afectan, ¿no? Que una trabajadora del hogar no tenga seguro social nos afecta directamente a nosotros. Que un policía lleve a cabo actos de corrupción y malas prácticas nos afecta directamente. Que un ministerio público no cuente con las estructuras para llevar a cabo un proceso de investigación digno nos afecta como persona, ¿no? Más allá de preguntarnos si nos afecta o no directamente, tenemos que pensar en qué país queremos construir, porque tenemos que hacerlo en colectivo, no de manera individual. Entonces los problemas que atraviesan a las otras personas me atraviesan directamente a mí también, porque es un colectivo y es una comunidad. Entonces ese sería el mensaje que yo le diría a esas personas que creen que no sirve de nada luchar por causas sociales, ¿no? Que justamente es importante su voz en estos asuntos, porque en colectivo, en bola, llegamos más lejos. Y bueno, como comentábamos en la conmemoración del Día de la Democracia, ahora estamos hablando de una sociedad más incluyente y que nos comentabas acerca de 5 ejes. Eso como un tema larguísimo que no sabemos cuándo podría tener respuesta, ¿no? Pero ahora hablamos como de la inclusión. ¿Cómo ves tú, o a la vuelta de un año, de qué crees que nos
tocaría estar hablando, ¿no? En temas de democracia. Creo que el papel de las mujeres es fundamental dentro de la democracia. Más allá, me gustaría estar hablando dentro de un año sobre cómo las mujeres ya están teniendo espacios y ya están teniendo lugar dentro de las políticas públicas, que ya existe una paridad de género en todos estos espacios institucionales. Creo que deberíamos empezar a hablar sobre posibles salidas a la desigualdad. Viene una época durísima donde va a haber una cifra de desempleo terrible a nivel mundial, no solo en México, donde muchísimas personas van a vivir en la pobreza. Tenemos que empezar a hablar de aquí a un año. Bueno, utópicamente podríamos hablar de que ya todo va a estar bien y no necesitamos hablar de nada, ¿no? Pero justamente creo que deberíamos seguir hablando sobre la importancia de las mujeres en la política. La brecha de desigualdad y la distribución de riqueza, ¿no? El aumento de impuestos, y no solo el aumento de impuestos, sino la garantía de que esos impuestos se están utilizando correctamente para la ciudadanía. La vigilancia de los partidos políticos. Viene el 2021 y vienen muchas elecciones de por medio. ¿Qué nos toca como ciudadanos, más allá de votar, sino también de exigibilidad y de salir a las calles a pedir lo que ni siquiera lo que se nos promete, lo que nos toca por ser ciudadanos y personas con derechos, ¿no? Entonces, durante este año creo que eso sería lo fundamental. La participación ciudadana, el cambio climático, qué tenemos que hacer como personas para combatir todos estos problemas que nos atraviesan directamente. Que finalmente la participación ciudadana, pues si lo comparamos con años anteriores, sí se ha visto más movimiento, más creación de colectivos, organizaciones. La sociedad civil sí se está organizando, a lo mejor no a los pasos que nos gustaría, pero se están movilizando, ¿no? Y qué importante o qué beneficioso sería que más personas cada vez tomaran una bandera, la que ellos decidieran, pero finalmente que estuvieran exigiendo sus derechos. Andrea, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? Pues agradecerles por el espacio, invitarlas a sumar con nosotras, son bienvenidas. Siempre trabajemos en bola, construyamos en bola para construir un mejor país. Sería lo principal. Invitar a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento a que, justo como tú mencionas, a que tomen su bandera y salgan a la calle a exigir eso que es suyo por el hecho de ser persona, ¿no? Esos derechos que se nos han sido negados históricamente, sistemáticamente. Es momento de salir a la calle a exigirlos y a trabajar en bola para garantizar que no vuelva a pasar, que ninguna persona que vive una estructura de violencia, que vive en la desigualdad. Y bueno, finalmente, si nos pudieras compartir las redes sociales de Nosotres y nuevamente la invitación a Democracia Viva. Claro que sí, las redes de Nosotres es Nosotrex con X, MX, en Facebook y en Twitter, y pueden encontrar todo sobre Democracia Viva en democracia-viva.org. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrea, por tu participación, y a las personas que están siguiendo el programa. Continuamos un poco más con este programa de Nuestras Voces. Estamos conmemorando el día 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, 15 de septiembre. Agradecemos las valiosas participaciones de Claudia Arlet Espino y Andrea Orcasitas. Acompáñenos en nuestra próxima emisión el miércoles 23 de septiembre a partir de las 12:30 del mediodía, en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.